tardes, bienvenidos a nuestra edición especial Más allá de las penas. Todavía está presente en la mente de los colombianos aquellos días de los 80, marcados por el narcotráfico, el terrorismo y la violencia, que azotaron a nuestro país en aquella época. Hechos como el secuestro del expresidente Andrés Pastrana ocurrió el 18 de enero de 1988, el homicidio del Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos, la explosión del avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989, donde fallecieron más de 100 personas, el atentado al edificio del DAS el 6 de diciembre de 1989, que costó la vida a 50 personas, el atentado al diario El Espectador el 2 de septiembre de 1989, y cómo olvidar el 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19, en un acto sin precedentes, se tomó el Palacio de Justicia. Porque después de tantos años, esos casos siguen siendo noticia nacional. Y basta con que recordemos que el pasado 15 de abril la Fiscalía exhumó los restos de Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984 por nuevas hipótesis en la investigación. ¿Cómo es esto posible? Precisamente en el programa de hoy analizaremos por qué la Fiscalía sigue investigando crímenes que aparentemente bajo nuestra legislación se encuentran prescritos. Bienvenidos de nuevo a nuestra edición especial Más allá de las penas. Me encuentro con la doctora María Alejandra Bonilla, especialista en Derecho Penal Internacional, y la doctora María Guadalupe Penza, especialista en Derecho Penal Colombiano. Bueno, doctoras, buenas tardes, bienvenidas al programa. Buenas tardes, María Hermana, gracias por su invitación. A ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Doctoras, el día de hoy queremos que les expliquen un poco a nuestros televidentes qué es la prescriptibilidad de las penas tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el derecho penal internacional. Bueno, en primer lugar, en nuestro ordenamiento penal colombiano se establece la prescriptibilidad de la acción penal. En ese sentido, también se encuentra el artículo 29 de la Constitución Política, y la Corte Constitucional, al interpretar este artículo, ha manifestado que debe ser entendida no solamente como la imposibilidad de que a un delincuente sea condenado a cadena perpetua, sino también en el sentido en el que el Estado tiene un tiempo prudencial para investigar los crímenes y de otro para conseguir que el condenado cumpla efectivamente su condena. Bueno, doctora, entonces, si mal no entiendo, y para aclararle a nuestros televidentes, tenemos dos tipos de prescripción: la prescripción de la acción y la prescripción de la pena. Es correcto. Bueno, doctoras, pero usted me está diciendo que las penas prescriben en nuestro ordenamiento, entonces, ¿por qué la Fiscalía sigue investigando delitos que ocurrieron hace más de 20 años? Cierto, María Hermana. Lo que ocurre es que existen delitos que por su especial connotación no prescriben. Por ejemplo, según el Estatuto de Roma, los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional no prescriben. Ahora, en el caso colombiano, la Corte Suprema de Justicia ha clarificado que si bien Colombia no suscribió la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, ella es aplicable en razón de los códigos. Esto implica que al catalogar un hecho, un delito, como un crimen de lesa humanidad, este hecho es liberado de los límites señalados en la ley como marco temporal para su persecución penal. Es decir, se les da un tratamiento distinto al que se le da a los delitos ordinarios, con el único propósito de evitar la impunidad. Bueno, pero entonces, ¿qué es un delito de lesa humanidad? Primero, valga señalar que en los delitos de lesa humanidad no se requiere para su configuración que se ejecuten dentro de un contexto de conflicto armado interno o internacional. Por ello se diferencian de los crímenes de guerra. Pero sí se necesita que su configuración se dé dentro de una modalidad específica de ejecución, es decir, que se dé dentro de un marco de una actuación masiva o sistemática. Bueno, ¿qué ejemplos nos pueden dar de estos delitos de lesa humanidad? Pues bien, el Estatuto de Roma ha tipificado algunas conductas como delito de lesa humanidad, como el asesinato, la deportación forzada, el exterminio, la prostitución forzada, la tortura, la violación, entre otros actos inhumanos. Bueno, doctoras, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que su explicación le haya sido muy útil a nuestros televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su invitación. A continuación, expondremos una breve presentación de los casos más emblemáticos en Colombia en los cuales se ha aplicado el principio de la imprescriptibilidad de la acción penal. En primer lugar, se expondrá el caso de la bomba en el vuelo de Avianca. En segundo lugar, el atentado al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. En tercer lugar, el caso del asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Y finalmente, ¿cómo no trae a colación la tan emblemática toma del Palacio de Justicia por parte del MDIS? Jurídicamente, el delito de lesa humanidad no prescribe. Esto quiere decir que la acción penal que ejerce el sistema judicial colombiano se prolonga indefinidamente en el tiempo, al considerar que las consecuencias de esas conductas no solo perjudican a una víctima en particular, sino a toda una sociedad, y, por lo general, se actuó de manera sistemática. De la misma manera, los delitos cobijados bajo esta denominación quedan automáticamente bajo la órbita de tribunales internacionales,
En la práctica, esto significa que organismos como la Corte Penal Internacional o cualquier otro tribunal creado para combatir la impunidad en el ámbito internacional pueden asumir la investigación y juzgamientos de esas conductas, en caso de que en el país donde fueron cometidas no se haya aplicado justicia. Finalmente, a la luz del derecho internacional humanitario, ninguno de los responsables de este tipo de delitos podrán obtener beneficios jurídicos previstos en legislaciones locales. Una montaña rocosa en jurisdicción del municipio de Soacha se convirtió en la tumba de 107 pasajeros quienes muy temprano abordaron el Boeing 727-100 de Avianca cuando realizaba la ruta Bogotá-Cali. El HK-1803 quedó convertido en pedazos de hierro retorcido y tejidos blandos humanos que quedaron regados en un radio de 3 kilómetros a la redonda. Sobre las ramas de los árboles de eucalipto que poblaban el lugar, quedaron colgando retazos de ropa, restos humanos y objetos que salieron disparados de las maletas por la fuerza de la detonación. 5-4, ahí vino un libro de vuelo, el de vuelo que es importante para que lo conserven. La imagen que más recuerda al país del macabro paisaje es esta, un pedazo de 12 metros del fuselaje del avión que no fue destruido por la bomba. De acuerdo a cómo quedaron los restos de la aeronave, es posible deducir que hubo una explosión en vuelo. La explosión de la bomba ubicada dentro de una maleta y colocada debajo de una silla encendió vapores de combustible de uno de los tanques de gasolina, provocando una segunda explosión que destruyó en el aire todo lo que el avión contenía. 107 personas murieron. El cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar, había alcanzado su objetivo a través de una carga de explosivos C4. Este es uno de los casos de la década de los 80 que definitivamente marcó la mente y la historia de los colombianos. En una decisión histórica, el 25 de noviembre de 2009, a la 1:30 p.m., la Fiscalía General de la Nación firmó un documento en el que eleva a delito de lesa humanidad 21 crímenes cometidos por la estructura armada del Cartel de Medellín que dejaron más de 15.000 muertos entre los años 80 y 90. Entre estos 21 crímenes se encontraba precisamente el atentado al avión de Avianca. Esta aclaración la hizo el vicefiscal general Fernando Pareja al confirmar que la Fiscalía 26 especializada de Medellín catalogó como crimen de lesa humanidad el atentado contra el avión de Avianca. Es por esta decisión que en los casos donde ya hubo preclusión de investigación, cesación de procedimiento o sentencias absolutorias, es posible intentar una acción de revisión, que es lo que procede contra estas decisiones de cosa juzgada, para que por parte de autoridad competente como jueces y tribunales se reabran estas investigaciones, precisó el vicefiscal. La Fiscalía argumentó la decisión en el hecho de que el Cartel de Medellín, su jefe Pablo Escobar y todos sus cómplices, muchos aún vivos, realizaron un exterminio y asesinato de ciudadanos para presionar la no aprobación de la extradición y la obtención de otros beneficios jurídicos, por lo cual este delito se enmarca perfectamente como un delito de lesa humanidad. En la mañana del miércoles del 6 de diciembre de 1989, un bus cargado con 500 kilogramos de dinamita explotó junto al costado oriental de la sede del Departamento Administrativo de Seguridad. El hecho provocó destrozos en 3 kilómetros a la redonda, la muerte de más de medio centenar de personas y alrededor de 600 heridos. El atentado fue atribuido al Cartel de Medellín. Toma la decisión de volar el DAS, pero por un acto de corrupción. Este fue un atentado dirigido a asesinar al general Miguel Maza Márquez, quien en su momento señaló a los grupos de autodefensas del Magdalena Medio y a la red del Cartel de Medellín de ser los responsables de la oleada de asesinatos en Colombia. El 24 de noviembre de 2009, 20 años después, la Fiscalía firmó un documento en el que elevó a delito de lesa humanidad 21 crímenes cometidos por la estructura armada del Cartel de Medellín, incluyendo el atentado al edificio del DAS. Como consecuencia, el crimen no solo se vuelve imprescriptible, sino que a la luz del derecho internacional humanitario, ninguno de los responsables de este delito puede obtener beneficios jurídicos previstos en la legislación local. Porque a mí por lo menos me quedó lo de la explosión muchos años, ¿sí? Que uno duerme y de pronto el subconsciente, no sé, le hace que explota nuevamente la bomba y empieza uno, dice, pero ¿qué pasó nuevamente, sí? Rodrigo Lara Bonilla nació el 11 de agosto de 1946 en Neiva.
Fue un exitoso abogado y político colombiano que se caracterizó por su fuerte oposición y persecución a los narcotraficantes del Cartel de Medellín, en especial cuando fue ministro de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur. El 30 de abril de 1984 fue brutalmente asesinado por unos sicarios en el norte de Bogotá, en una avenida que hoy lleva su nombre. Este hecho representó el hito del inicio de una lucha incansable de parte del Estado colombiano en contra del Cartel de Medellín, lucha que se extendería por más de una década y sigue teniendo repercusiones el día de hoy. En la actualidad, han surgido varios indicios que pueden tergiversar la versión oficial de la muerte de Lara, hechos que han afectado la tipicidad otorgada inicialmente y la investigación que se le ha dado al caso. El 18 de junio de 2011, un fiscal de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, ante esta situación, decidió declarar ese homicidio como un crimen de lesa humanidad. La histórica decisión fue apoyada por el vicefiscal Jorge Perdomo, quien consideró que el crimen debe seguir siendo investigado, pues estos delitos hicieron parte de un plan sistemático y generalizado que llevaron adelante grupos del narcotráfico en contra de los periodistas, líderes y dirigentes políticos partidarios de la extradición de nacionales a los Estados Unidos. Esta situación puede explicar muchas cosas. El miércoles 6 de noviembre de 1985, a las 11:40 de la mañana, un comando del grupo guerrillero M-19 irrumpió violentamente en el Palacio de Justicia. Este es uno de los más crueles y violentos episodios de la historia de Colombia, con más de 100 muertos y la casi completa destrucción del Palacio de Justicia. Incluso, aún hay familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos desde 1985. En el Palacio de Justicia en Bogotá, tomado sangrientamente desde hace 7 horas y media. El presidente de la Corte Suprema de Justicia lanzó un dramático llamado al presidente de la República para que ordene suspender las acciones y se inicie un diálogo. A la misma hora, el presidente Betancur se reúne con los ministros y estudia la situación. Son las 7:01 en la noche, la toma continúa. Los guerrilleros mantienen sus rehenes en el 4º piso del Palacio de Justicia. A la 1:40 de la tarde del día de hoy, las fuerzas de seguridad lograron rodear el Palacio de Justicia, intercambiando disparos con los individuos que se tomaron dicho palacio. Soldados del Ejército y la Policía Nacional. Movilización de tanques hubo también durante las primeras horas de la toma. Varias ambulancias apostaron para recoger heridos. Y a esta persona la rescataron después de varias horas de estar prácticamente tirado en la calle, esperando que alguien viniera a recogerlo. Muchos de los hechos ocurridos durante las 28 horas de la toma permanecen sin aclarar. Sin embargo, existen 4 casos de personas investigadas por los hechos. Se trata del general Armando Arias Cabrales, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano y el coronel Sadovnik. Este último murió en agosto del 2009, sin que se profiriera una decisión judicial sobre su responsabilidad en las desapariciones del Palacio de Justicia. El general Armando Arias fue sentenciado a 35 años de prisión. En el 2014, la Corte Suprema de Justicia confirmó dicha sentencia. Sin embargo, en este caso, la prescripción de la acción penal se basó en la calidad permanente del delito imputado. En 2005, después de 20 años de errores y omisiones judiciales, la Fiscalía reabrió las investigaciones por considerar que hubo delitos de lesa humanidad. El caso del coronel Plazas Vega fue vinculado a esta investigación y este fue condenado en junio de 2010 en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de prisión por la desaparición de Franco y de Carlos Rodríguez. El caso pasó a la Corte Suprema de Justicia, quien en 2015 absolvió al coronel por considerar que no existían pruebas suficientes que relacionaran directamente a Plazas con tales desapariciones.
Finalmente, el coronel Sánchez Rubiano fue condenado a principios de este año por el juez 52 de conocimiento de Bogotá a 40 años de prisión. Ahora, debido a que opera la regla de la imprescriptibilidad y aún hay varias desapariciones que no han sido aclaradas, no sería extraño que resultaran más personas vinculadas a estas investigaciones. La Fiscalía ha manifestado que las investigaciones en estos casos se deben a nuevas hipótesis que por su contexto delictivo elaborado sistemáticamente implican su imprescriptibilidad, y por otro lado la Corte Suprema ha indicado que la imprescriptibilidad de estos delitos encuentra su fundamento en la necesidad de salvaguardar los más caros intereses de verdad, justicia y reparación del conglomerado social. Queda la sensación de que le cogió la noche a la justicia colombiana con la investigación de estos crímenes que sacudieron a la sociedad en la década de los 80. E igualmente nos preguntamos si la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad tiene su fundamento en la ausencia del perdón del hombre. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanos a nuestras redes sociales. Eso fue todo por hoy. Los esperamos en una próxima edición del Portal Jurídico. Para empezar, pero no lo dejemos. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Pero a mí me parece que eso no es bueno, ¿no? O sea, que esté grabando eso ahí. Se encuentra el asesinato, el desaparecimiento, sistemáticamente, mierda.